Como les dijimos hace apenas unos minutos, el portavoz del gobierno dominicano está aquí, Roberto Rodríguez Marchena, director además general de comunicación, la DICOM, que dicho sea de paso, ha hecho una reinvención de lo que es la comunicación gubernamental. Y dentro de esa reinvención de la comunicación, que dicho sea de paso, ha sido reconocida incluso en espacios internacionales que se dedican a darle seguimiento a estos temas. Dentro de esa reinvención hay una reinvención de conceptos, de términos, de ideas, de acciones. Uno de ellos es el concepto de democracia, que se maneja mucho en la comunicación del gobierno. Por ejemplo, República Dominicana crece y se democratiza, dice el lema más reciente. Antes el lema era con la gente y para la gente, y siempre todo alrededor, claro, alrededor de la gente, desde luego. ¿Qué concepto de la democracia es que maneja la Dirección de Comunicación al momento de proponernos a nosotros y proponerles a todos los dominicanos? República Dominicana crece y se democratiza, porque hemos hecho un uso muy socorrido del concepto de democracia. A nosotros nos gustaría empezar por ahí, sí, Roberto Rodríguez. Bienvenido, ojalá. Muchas gracias. Hace mucho que usted no venía, ojalá. Y más que ojalá, que es un hombre precioso. Es un programa entre amigos. Así mismo. Y entre compañeros. Expresa su maternidad. Así mismo. Pues usted es uno de los fundadores de Ojalá, la gente debe saberlo. Así, pero ahora está en su mejor momento. Bueno. Cosa que me alegra mucho. Bueno, el planteamiento de que la gente está en el centro de las políticas públicas de nuestro gobierno tiene también mucho que ver con un gobierno que trabaja por y para la gente, y con la gente además, ¿no? De manera que resulta fácil entender cuando decimos que la República Dominicana crece y se democratiza. Ustedes, al igual que yo y muchas de las personas que nos están viendo, recuerdan esos debates de los años 90, cuando el pensamiento único neoliberal nos enseñaba de que teníamos que apostar al crecimiento de la economía y que solamente teníamos que interesarnos en el bienestar de las empresas. Porque éstas se iban a encargar, decía la fórmula neoliberal, del bienestar de toda la ciudadanía. Que eso era una tarea de los y las empresarias. Naturalmente, eso también se extendió en las academias y se conformó esa creencia y se llevó a la práctica con resultados desastrosos. Desastrosos para la población y para los y las empresarias. Porque, naturalmente, si usted no tiene personas que compren, personas que tengan poder adquisitivo, pues las empresas sufren. Entonces, al privilegiar solo el crecimiento de la economía y procurar, según ellos, el bienestar de las empresas, el Estado asumió un papel irresponsable. No responsable, no, irresponsable. Desertó de las funciones que le atribuye la Constitución y la sociedad espera del Estado. Entonces tuvimos estados irresponsables. ¿Cuál es el significado y el valor histórico de Danilo Medina? Que apuesta al crecimiento democratizando la sociedad. Cuando decimos democratizar no estamos hablando de un principio moral, sino fundamentalmente económico, de ofrecer oportunidades a todos y todas para que de acuerdo a su talento y su capacidad pues puedan prosperar. Entonces, la democratización no es el resultado del crecimiento, sino que la democratización es la vía para crecer mejor, más y mejor. Y Danilo instaló ese paradigma, que ya lo consignaba en su plan de gobierno en el año 2012, que fue revalidado en el 2016. Danilo rompe con ese paradigma y, como ustedes bien recuerdan, aquella expresión de don Juan,
no basta con tener buenas ideas, sino que usted también la ejecute correctamente o exitosamente. Y entonces Danilo además le agrega el éxito en su implementación. Si ustedes se ponen a ver, cuando decíamos que la gente estaba en el centro de nuestras políticas públicas, estamos señalando una dirección de las políticas públicas, un propósito. Entonces, si usted se pone a ver las visitas sorpresas, ¿qué son las visitas sorpresas? Es una parte de un gran esfuerzo por democratizar el crédito. ¿Qué queremos decir? De que muchos sectores puedan acceder al crédito, entendiendo el crédito como un derecho. Eso a nivel rural, ¿no? La política para democratizar el crédito a nivel rural, que se acompaña con esfuerzos del FEDA y del Banco Agrícola. Pero a nivel urbano, la democratización del crédito se expresa con la creación del programa Banca Solidaria, que fue aquel banco de los pobres que prometió Danilo Medina en la campaña del 2000, ¿verdad? Cuando decía hace que 17 años que los pobres eran buena paga. Y además Fundación Reservas del País, también a nivel urbano y un poco a nivel rural. Es decir, hay ese esfuerzo. Pero cuando el presidente suscribe en la campaña electoral el compromiso de aplicar el 4% del PIB en la educación preuniversitaria, está asumiendo también una política de democratización de la educación. ¿Por qué? Porque está extendiendo la posibilidad real, no formal, de la educación a amplísimos sectores de la población que no tienen todas consigo para garantizar su permanencia en las aulas, por razones de pobreza, sociales, fundamentos sociales. Exactamente. Pero a esto se agrega un nuevo ingrediente: atención a la primera infancia. O sea, es un proyecto muy bien diseñado, y una de las grandes virtudes de nuestro gobierno, y lo digo con la humildad de vida, es que sabe para dónde va. Primero, que sabe lo que quiere, que sabe para dónde va. Y usted se da cuenta, entonces, con las estancias infantiles, con los niños apenas de 45 días de nacido, que permanecen allí hasta los 5 años y luego ingresan en el sistema de educación, hasta que terminan el bachillerato. Todo ese proceso, bajo el cuidado, bajo el estímulo, bajo la protección del Estado dominicano. Entonces, eso garantiza realmente una democratización. En el caso de la salud, por igual, cuando vemos la extensión del seguro de salud al 72% de los dominicanos y dominicanas, podemos decir que las políticas públicas, las inversiones que hace el gobierno a través del SENASA y de otras instituciones de cobertura, de protección de los ciudadanos y ciudadanas, estamos diciendo que se está democratizando la salud. Cuando aprovechamos oportunidades que ya las leyes tenían consignadas, como la ley de fideicomiso del año 2011, para estimular proyectos en asociación con el sector privado, con las empresas privadas constructoras, también vemos un esfuerzo de parte del gobierno de democratizar la vivienda. ¿En qué sentido? De que muchos sectores, ¿verdad?, puedan aprovechar la oportunidad de acceder a una vivienda. Pero hay otros esfuerzos, y eso me gustaría tocarlo de inmediato. Tiene que ver con una actividad que tenemos en el día de hoy. El hecho también de democratizar el acceso de los ciudadanos emprendedores al presupuesto nacional vía las compras y contrataciones, pues también ahí tenemos a la gente en el centro de las políticas públicas. Estamos trabajando con, por y para la gente, y estamos democratizando la sociedad. ¿Cómo se revela? Un dato nada más. En el año 2012 teníamos 19.000 proveedores del Estado. En 5 años hemos agregado 50.000, ahora son 69.000. Pero también se refleja en políticas de género concretas. En el año 2012 eran apenas unas 2.000 mujeres que tenían la oportunidad de ser proveedoras del Estado. Ahora son casi 16.000. De modo que también hay un ingrediente en esa democratización de preocupación por la condición y por el esfuerzo de las mujeres dominicanas. Entonces, ¿qué decimos para concluir? De que 5 años después de Danilo Medina llegar a la presidencia de la República, tenemos una sociedad mucho más democrática que la que recibimos en el 12. Tenemos una sociedad que está creando riquezas más y mejor. Y si vemos la distribución del presupuesto, solo con mirar lo que se ha hecho con el 4% del PIB en la educación preuniversitaria, vemos un crecimiento de vocación a ser parejo en el territorio. Porque todos los días
el presidente está entregando escuelas, estancias infantiles, centros de diagnóstico y atención primaria en todo el territorio nacional, 2 y 3 por día. O sea, cuando estuvimos en Monteplata en la última ocasión del presidente, fueron 4 centros educativos que entregó el presidente. Se tienen que hacer entregas simultáneas porque hay un esfuerzo en ese sentido. Entonces, la vocación de nuestro gobierno de una distribución pareja en el territorio, pero también a muchos sectores de la vida nacional, es decir, que están participando. Les cuento nada más, ningún gobierno anterior al nuestro había establecido los sorteos de obras, porque ¿qué se nos decía antes? ¿Cuál era el paradigma? A un ingeniero recién graduado, a un ingeniero o una arquitecta joven, no se le puede entregar una obra porque no tiene experiencia y porque no tiene equipos. Sí. No tiene equipos, por lo tanto, entonces todas las obras iban a los mismos, a los que tenían equipos y a los que tenían experiencia. Entonces, los que no tenían experiencia nunca la lograban tener, porque si nunca se le daba la oportunidad. Estaban en los 17.000 proveedores. Exactamente. Iniciales. Sí, se construían pocas aulas entonces, pero también por pocas empresas. Se ha democratizado. Son más de 3.000, 4.000 ingenieros y arquitectos que ahora tienen la oportunidad, gracias a los sorteos, gracias a las licitaciones, de participar del presupuesto público. Y ustedes lo saben muy bien. Ustedes lo saben muy bien porque tienen más de 40 años en la política. Que el presupuesto es un instrumento de desarrollo, pero también es un instrumento para la recomposición de las clases sociales que gravitan dentro del Estado dominicano. ¿Cuál ha sido la gran diferencia de Danilo Medina? Que ha sabido congeniar el desarrollo poderoso de las empresas privadas, que han ganado más dinero que nunca en toda su historia. En estos 5 años las empresas privadas han ganado más que nunca y nosotros lo celebramos, estamos felices. Ha sabido congeniar la prosperidad, el bienestar, el crecimiento de las empresas grandes, medianas y pequeñas con el bienestar de la ciudadanía. Entonces, eso para nosotros es una enorme satisfacción, porque además ha ensanchado los niveles de satisfacción de la población. Roberto, una de las cosas, tú mencionabas la visita sorpresa, que llega en un momento en el que había una exclusión en el campo financiero de la agropecuaria, en un momento donde el estímulo al campo prácticamente estaba ausente, incluso con un abandono generalizado del campo que iba creciendo. Por los riesgos que tenía. No, exactamente, o sea, desde la crisis 2003-2004 eso fue abandonado por las propias normas, ¿verdad? Sí, así es. Pues bien, pero se ha producido un fenómeno con esta intervención focalizada, muy puntual en áreas del territorio, que ha producido también un fenómeno, yo pienso desde el punto de vista político, que a mucha gente por eso quizás le preocupe. El sector rural de otros colores ahora ha cambiado políticamente de color, percibo yo. Es decir, esto se debe a eso que tú has dicho de que ese sector excluido financieramente, el sector financiero, que está recibiendo financiamiento, apoyo técnico, ¿verdad? Que se está promoviendo la asociatividad, otro factor clave de todo esto que se está produciendo en el país, ha traído un cambio en la mentalidad de la gente que está haciéndose emprendedores con proyectos y con las tierras que tenía, de repente con esta asistencia ya tienen un motivo de alegría para trabajar y producir para sus familias y sus comunidades. Es decir, ¿cómo tú enfocas este impacto que ya claramente es económico, porque hay algunas de esas pequeñas empresas apoyadas que están exportando? 26, uno de ellos, 26, por ejemplo, 26, Rafael, 26 de los proyectos de visita sorpresa, 26 que están exportando. Aguacate, mango, flores, vegetales. Y entre ellos las Toyota. Se está exportando Toyota. Sí, yo recuerdo la burla que hubo. Desacreditada, ¿verdad que sí? Sí, que es una fruta muy noble, digamos. Muy noble. Mira, lo más relevante de las visitas sorpresas es el elemento de la democratización del crédito. ¿Cuál fue el talento del presidente de la República? De saber escuchar el reclamo de instituciones como la YAD,
que agrupa a cientos de miles de productores de nuestro país. Junta Agroempresarial Dominicana. Correcto, que le hizo un planteamiento muy concreto. Le hizo varios y los ha cumplido todos, porque he escuchado a Osmar Benítez con mucha responsabilidad enumerar 10, 11 planteamientos que le hicieron al presidente de la República y cómo lo ha venido cumpliendo. Pero el esencial, el más emblemático, fue de que ellos requerían cerca de 43.000 millones de pesos en financiamiento, equivalentes entonces a 1.000 millones de dólares. Había una situación de tranque. 40.000 millones de pesos se hablaba. 43.000. Y el presidente lo que hizo fue destrabar esa situación. Pero eso se acompañaba con altas tasas de interés. Es decir, al campo cuando se le prestaba a 18 y 24%. ¿Qué hizo el presidente inmediatamente? Pues, como decía Rafael, fomentar la asociatividad. Yo no quiero hacer rico a nadie en particular, yo quiero que ustedes se asocien. Y cuando un gobierno, ustedes que saben también de eso, cuando un gobierno apuesta a la asociatividad de su pueblo, es un gobierno que no solo simpatiza con su pueblo, sino que no le teme, sino que está a su lado, que lo está acompañando, porque está fomentando la asociatividad. Quienes gobiernan usualmente tratan de dividir y mantener dividido. Este hombre lo que está diciendo, asóciense, júntense, pónganse más. Anteriormente la asociatividad era contra la voluntad política. Así mismo los sindicatos eran peleando que así se creaban. Mismo, entonces, este hombre lo que viene y les dice, no, júntense más, son poquitos, júntense más, porque yo no quiero hacer rico a nadie en particular, ni millonario, sino lo que quiero es la prosperidad de ustedes y la comunidad. Entonces, el presidente destraba una situación, porque había un tranque. La banca comercial privada no podía poner en riesgo los capitales de sus socios. O sea, ¿verdad? Porque su responsabilidad es preservar y aumentar esos capitales. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Vía el Banco Agrícola, que inmediatamente baja la tasa de interés a 8%. Entonces, por cada 100 pesos, no tenían que pagar 18 ni 24, sino solo 8. Por lo tanto, no había una transferencia de renta de los beneficios del productor hacia la banca, sino que se quedaba allí para mayor prosperidad de las familias productoras. 12 o 15% de diferencia. Quedaba en manos de la gente. Sí, que había una transferencia. Poca cosa. Claro, yo me gano 30 y tengo que transferir 18, tengo que transferir 24 y solamente ¿cuánto me quedan? 12 o 6. Y ahora les queda mucho más. Eso es lo primero. Y lo otro es utilizar el Banco Agrícola y el FEDA también para hacerle llegar ese financiamiento. Un financiamiento que se hace bajo estudio. Es decir, no es una actitud ligera de que yo quiero 10 millones, ahí están, y te tiro esto, y bueno, y ya veremos cómo lo cobro. Sino con un estudio previo de factibilidad, pero también de acompañamiento. Es decir, los desembolsos se van haciendo de acuerdo a un monitoreo riguroso, porque hay todo un seguimiento. Entonces, ¿el resultado cuál ha sido? Que 5 años después, el Banco Agrícola ha canalizado fondos por cerca de 80.000 millones de pesos. El FEDA por cerca de 4.000. Pero también hay otra parte de cómo el presidente le facilitó dinero a Conaleche con la garantía de que bajaran las tasas de interés al 6%. Si ustedes me bajan la tasa al 6%, yo les voy a prestar, les voy a dar una asignación fija a ustedes. También, ¿qué podemos decir? Que el campo dominicano ha recibido en estos 5 años cerca de 100.000 millones de pesos, el campo nada más. Pero eso es más del doble de la promesa. Claro que sí, porque el doble son 86. Así es. Entonces, pero también a nivel rural, a nivel urbano, tenemos a Banca Solidaria y a Fundación Reservas, que entre ambas estamos hablando de 21.000 millones de pesos para pequeñitos negocios. Entonces, hay ese elemento que es el que más resalta en la democratización del crédito. Pero hay otro elemento fundamental, que es que le estamos diciendo a ese campo excluido que tú hacías referencia, Rafael, que ellos importan. Es decir, cuando el presidente va a una comunidad, ¿qué le está diciendo? Tú me importas, y tú también, ustedes todos me importan, y yo como representante del Estado, del gobierno, vengo a decirles a ustedes en qué les puedo ayudar. Esa es la clave, es una reconstrucción de la relación del poder político, del gobierno, del poder ejecutivo, con las comunidades campesinas, con los productores. Entonces, esa recomposición tiene un gran valor en el sentido de la autoestima, de la fortaleza, de la confianza, de fortalecer el tejido democrático. Por eso decimos que 5 años después tenemos una democracia mucho más sólida, una democracia mucho más fuerte, que se ha construido con múltiples esfuerzos y también podría decirse con múltiples gestos de parte del presidente, porque él va donde ellos, no ellos donde al palacio. Entonces, todo eso tiene una simbología
que el pueblo dominicano ha sabido apreciar muy bien. Y como tú dices, el campo dominicano está reverdeciendo, ya muchos agricultores que eran de subsistencia están desarrollando capacidades para convertirse en agroexportadores, cosa que realmente es algo extraordinario. Entonces, por primera vez estoy mirando el crecimiento de clase media que habitualmente era urbano. Sí. Estamos mirando ya clase media en el campo. Así es, Rafael. Un nuevo fenómeno de hace muchas décadas que aquí no se producía. Así es. Hay una clase media emprendedora, porque usted se pone a ver, muchos de estos pequeños y medianos empresarios son los que conforman la clase media. Así es. El tejido empresarial nuestro, de República Dominicana, es mayoritariamente de clase media. Sí. Fortalecer ese sector tiene una gran importancia, porque son los grandes creadores de empleo y son los más numerosos. El domingo pasado, Roberto, hubo para mí un acontecimiento. Aquí a esta gente no les interesan mucho los acontecimientos importantes. Siempre viven deteniéndose los medios en acontecimientos, vaya usted a ver. Pero para mí el acontecimiento fundamental el pasado fin de semana, el domingo concretamente, fue el número 180 de una visita sorpresa. Debió salir en un titular grande, así, en todos los medios, no en uno solo, desde luego. Y debimos resaltarlo como lo hicimos aquí, desde luego. 180 veces que un jefe de Estado va al campo, 180 veces que un jefe de Estado y de gobierno va a visitar a la gente, a encontrarse con la gente, a gobernar con la gente, ¿no? Agrégale, Ramón, y contando, digamos, 180 veces que va en 255 oportunidades, o sea, desde 255 domingos. Exacto. Que podría dedicarlo a su familia, a descansar, a hacer cualquier cosa. Pero lo más importante de todo esto va precisamente en el sentido de que hablábamos ahorita, de la democracia, de la democratización, y de otro elemento que se rompe, un paradigma que se ha roto. Usualmente, pues la gente estaba deseando ver al presidente y encontrarse con el presidente, pero no lo podía hacer, por todo lo que sabemos. Pero además los presidentes tenían miedo de encontrarse con la gente. Claro, eran las dos cosas, ¿no? La gente detrás de los gobiernos, detrás del mandatario, detrás del gobernante, no lo encuentra, pero el gobernante tampoco quiere encontrarse. Y si se encuentra o se encontraba, era para hacer discursos. Sí. Para hacer discursos y para integrar comisiones y encargar cosas, y bueno, todo se va a hacer. Danilo va al encuentro porque cumple. Bien, entonces... No tiene que salir huyendo, sí. Él puede mirar a los ojos, como decía él, te puedo mirar a los ojos, porque ni te he hablado mentira y te he cumplido. Exacto, o sea, la realidad es que estamos frente a un nuevo paradigma, es decir, de una persona que va a encontrarse con la gente, no es la gente a la que va a encontrar, es el mandatario, es el gobernante, el que va a encontrarse con la gente. Pero además, permíteme agregar otro elemento, es la expresión más auténtica de lo que es un servidor público. Lógico. Yo estoy a tu servicio, tú me has escogido a mí para que yo te sirva, y aquí vengo, dime en qué puedo ayudarte. Ahí también, fíjate, yo tuve oportunidad de asistir a una visita sorpresa. Y en el paradigma conocido, esos patrones de comportamiento entre el gobernante y la población, ver en una rancheta, a 1 metro de la multitud, un presidente dialogando, y sobre todo cuando aquello termina, el presidente queda, yo vi la seguridad que no sabía qué hacer, porque él está en medio abrazando gente por todos lados, y la alegría de aquella gente, muchos de ellos que pude ver llorando. Sí. Que decían, esto nunca se ha visto, ni los gobernadores siquiera, en la comunidad a la que fui. Sí. Es decir, embrujado con la gente, como se suele decir en el pueblo, es una ruptura del paradigma del gobernante allá arriba, vamos a decir el rey por allá, y el gobernado, los siervos, ¿verdad? Sí. Por otro lado. Porque es un liderazgo aquí democrático. Se ha roto precisamente todo ese esquema de relación entre gobernados y gobernantes. Hay un acoplamiento múltiple en objetivos, en intereses,
que se está viendo aquí. Eso es lo que yo pude ver en esa visita. A partir de esas visitas hay un nuevo enfoque también de la comunicación de la presidencia. Y vuelvo al tema inicial. Ustedes hablan de democratizar la comunicación. ¿Qué pasa? Que la comunicación no estaba democratizada. Mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Hubo un proceso, y está en pie todavía, de democratización de la sociedad dominicana. O sea, la propia sociedad dominicana se está ella misma democratizando. Lo que hemos hecho desde el gobierno en diferentes instancias es desarrollar la capacidad de lectura de lo que está ocurriendo en la sociedad y ponernos a tono. El desarrollo de las tecnologías, pues permite a los ciudadanos y ciudadanas convertirse con el celular en un reportero, en comunicarse mejor con sus seres queridos, con las personas que se relacionan laboralmente. Por ejemplo, las personas antes de cepillarse los dientes ya consume información vía WhatsApp de los grupos que está y distribuye información antes de cepillarse los dientes. Usted se levanta y chequea y dice, me han enviado esto, mira caramba, y si le parece muy bien, usted los reenvía a otros grupos que le son propios, son suyos. Entonces, hay todo eso. Las oportunidades que ofrece la tecnología permiten una mejor relación del gobierno con los ciudadanos y ciudadanas. Entonces lo que hemos hecho es aprovechar este desarrollo de las comunicaciones, esta democratización también de las comunicaciones, porque antes usted tenía que tener un teléfono fijo en su casa, regresar en la noche para preguntar, alguien me llamó, y entonces usted intentara comunicarse, ¿no? O enviar una carta, aquello, ¿no? Todo una relación epistolar, sí, todo. Ahora no, todo es instantáneo. Entonces, nosotros lo que hemos aprovechado eso para podernos comunicar directamente, así como hace el presidente, de comunicarnos directamente con la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Antes, las estructuras de comunicación, por el escaso desarrollo de las comunicaciones, por el escaso empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas, tenía que valerse únicamente de los medios de comunicación establecidos para comunicarse con la población. Usted tenía que ir al periódico tal y suplicarle, por favor, mira, yo quiero decirle al pueblo dominicano que he emitido el decreto tal y tal y cual. Te pido por favor que me ayudes en eso y se lo digas al pueblo dominicano, o al menos a tus lectores. Y ahí vas tú a otro medio, televisión o radio. Mira, por favor, el presidente acaba de emitir un decreto y yo quiero pedirte, te suplico por favor, porque es muy importante para nosotros, que tú dejes a conocer esto, ¿no?, entre tus lectores. Ya eso no es necesario. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, el presidente de la República, vía la Dirección General de Comunicación, se comunica al instante y da a conocer sus decisiones directamente a los ciudadanos, aunque inmediatamente también a los medios de comunicación, pero además con un sentido de equidad y con un sentido democrático. ¿Por qué? Porque el habitante de la capital, donde está la sede de gobierno, no consume la información primero que aquel dominicano que está en Barahona, que aquel que está en Higüey, o que puede estar en Montecristi o en Samaná, sino que todos consumen al mismo tiempo. Es decir, usted tiene el derecho y la satisfacción de recibir una información proveniente del jefe del Estado, del presidente de la República, al mismo tiempo, todos los dominicanos, incluyendo aquellos que están fuera del país. Pueden estar en Nueva York, en Barcelona, donde fuera, en Argentina, donde fuera. Entonces, eso es un gran avance. Entonces, las mismas tecnologías de la comunicación, las redes sociales, pues nos han permitido un contacto mucho más directo, mucho más fraterno, mucho más instantáneo y de mejor calidad para el gobierno. Evidentemente, en la comunicación hay todo un debate, siempre ha sido así, de construcción y de instalación del relato. También las nuevas tecnologías, el desarrollo de la población, pues obligó a que el gobierno de la República Dominicana hiciera una reforma de sus estructuras de comunicación, aprovechando los avances, como ya decía, pero también una revolución de sus contenidos. Es decir, antes se tenía usted unos titulares extensos, ¿no? Tipo, notas de prensa. Sí, exactamente, mientras que ahora usted tiene que privilegiar un mensaje intenso, ¿no? Como aquella cosa de tú que eres profesor de literatura, Ramón, entre la novela y el cuento, es decir, la intensidad del cuento, tú tienes que, como una flecha, ¿verdad?, decir las cosas con un titular atractivo, porque las personas con el dedito así simplemente te descartan
te descartan. Sí. Mientras tú tienes que llamar la atención con el contenido de tu tweet, pero tú tienes que tener un tweet que sea atractivo, sea con un video, sea con una fotografía. Si publicas un tweet con solo texto, es probable que pierdas la competencia frente a otro que esté debajo, que pueda estar tratando el mismo tema, que lo acompañe con un video. Entonces, todas esas modificaciones nosotros lo hemos hecho por una vocación de servir al pueblo dominicano. Es decir, es la misma política de democratización que tiene el presidente con el resto de la sociedad en el crédito, en la salud, en la educación, pues también la hemos hecho a nivel de la comunicación. Y lo mismo hemos hecho con la colocación publicitaria. Porque, ¿qué descubrimos nosotros? De que los comunicadores, los llamados periodistas y comunicadores dominicanos, son esencialmente microempresarios de la comunicación, y que es esa condición de microempresario, no la de periodista, no la de comunicador, sino la condición de microempresario de la comunicación, la que determina su accionar en la sociedad, la que pauta su comportamiento y su manera de mirar. Entonces, aunque se llama comunicador, aunque se llama periodista, usted tiene que relacionarse con él en su condición de microempresario. Por lo tanto, si nosotros tenemos una política de democratización del crédito, si tenemos la preocupación genuina y sincera de no ver cerrar un taller de mecánica, un salón de belleza, una pequeñita empresa fabricante de dulces o de pan o lo que fuere, pues también tenemos que tener el programa. Tampoco el programita. El programa que ha abierto un dominicano. O el blog digital. O el blog, el periódico digital. Sí. De un ciudadano dominicano que no quiere hacerlo mal hecho, vamos a decirlo así, que sabe que ¿Una MIPYME? Exactamente, es una microempresa, es una microempresa, porque es él solamente él, ¿entiendes? Que está haciendo un esfuerzo por salir adelante y ayudar a su familia. Él dice, bueno, yo he tirado página para la izquierda, me gusta leer, leo todo aquello. Fui a la universidad. Sí, fui a la universidad, soy abogado, soy ingeniero, soy biólogo, lo que fuere. Me considero más o menos telegénico y me compro mi saquito y mi corbata y me parqueo ahí frente a la cámara de televisión y digo lo que creo. Tengo la valentía, además, de decir lo que creo, lo que pienso, con responsabilidad. Entonces, ese individuo merece el apoyo, el respeto del gobierno. Por lo tanto, a ellos le colocamos sin distingos, sin procurar adhesión al gobierno, sino sencillamente por su condición de microempresario de la comunicación. Ellos mismos nos han dicho en varias ocasiones, mire, si usted me garantiza que si mi programa se mantenga abierto, yo pago aquí 8,000, yo pago 10,000, 12,000, 20,000 pesos, yo eso es lo que pago. Si usted me garantiza la estabilidad durante el año entero de esos 10,000, 8,000, 12,000, 15,000, 20,000 pesos y yo mantengo abierto mi programa, yo puedo facturarle al amigo mío que crecimos juntos aquí en mi pueblo, que es dueño de ferretería, que es dueño de un comercio y que por ser amigos y conocernos me va a ayudar y me va a colocar 1,500 pesos, 2,000 pesos en un anuncito para ayudarme. Entonces, pues las cosas funcionan así. Otra mirada no es la correcta. Esa es la mirada que hay que tener y que permanentemente hay que estar actualizando. Roberto, en la comunicación del gobierno hay un factor clave porque la imagen que no era lo normal en la comunicación anterior de los gobiernos, aquí aparece ya hecha casi cine. Y además de viva voz de los actores del proceso. Es decir, un campesino de una asociación que está expresando el apoyo que ha recibido en una visita sorpresa, un ganadero, como he visto algunos, expresando de manera increíble su experiencia, cuenta su historia. Y ustedes han hecho de esto, pues, han empacado la historia, ¿verdad?, en el relato, y lo han llevado mediante videos que están profusamente distribuidos en toda la comunicación nacional y disponible incluso en YouTube. ¿Verdad? Es decir, eso es una novedad totalmente, es una época donde la imagen prima tanto, como tú sabes, a la letra. Y sobre todo porque el gobierno abandonó la mala práctica, que también no era del gusto de la ciudadanía, de convertirse en el protagonista, en el centro de la noticia. De todo. El megaministro, el superministro, el superpresidente que lo sabe todo. Y tenemos un presidente que con toda la humildad fue capaz desde el inicio mismo del gobierno, cuando se estaba construyendo la fisonomía de ese relato, de decirme a mí de manera enérgica, sácame de ahí. Sácame de ahí, Roberto, sácame de ese video. Porque uno llegó también con las prácticas del pasado. Sácame de ahí porque los protagonistas son
los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, cambiamos el paradigma de que son los ciudadanos y ciudadanas los protagonistas. Si decimos que la gente está en el centro de las políticas públicas, si los ciudadanos son los que están siendo impactados. En la comunicación del gobierno también tiene que aparecer. Tenemos que ser coherentes, que sean ellos los que hablen y cuenten el impacto. ¿Qué importancia tiene decir que una obra costó 275 millones? Nadie tiene nada más mínima idea. Incluyendo centavos. 275 millones. La gente no sabe ni lo que son 100 mil pesos, porque nunca lo ha visto junto, ni 50 mil, y algunos han visto hasta ni menos. Entonces, ¿cómo usted le habla de esta cifra? Y que la compañía tal fue que lo construyó. ¿Y qué me importa a mí? Lo que usted tiene que, usted lo que tiene que comunicar es que el gobierno está entregando, porque incluso nos cuidamos de eso, el presidente no inaugura, el presidente entrega, porque es con los fondos públicos que el presidente una obra y le entrega a la comunidad para que haya un sentido de corresponsabilidad. Yo se la entrego a ustedes, es de ustedes, cuídenla, porque es con el dinero de todos, los dominicanos y dominicanas. Entonces, es ese el sentido. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto de un puente? El impacto de un puente en una comunidad aislada. ¿Cuál es la noticia que tenemos que dar? Que la empresa tal que la construyó, de que costó tantos millones, no, de que la abuelita, la señora que enferme, pues va a tener la garantía de que como hay un puente, la ambulancia podrá cruzar y ella podrá ser rescatada en ese momento de dificultad de salud y llevada a un centro de salud. Eso es lo que importa, de que ya esa señora que está en malas condiciones, gracias al puente, entonces esa es la noticia. Ya tú te puedes enfermar tranquilamente, no te preocupes, tú vas a poder llegar a tiempo. Entonces hay un nuevo enfoque, porque también hay una nueva sociedad. No olvidemos de que nuestro país ha cambiado y sigue cambiando todos los días, está cambiando. Si usted cree que la República Dominicana sigue siendo la misma del año 2012, está equivocado. Ha venido cambiando, porque también por el influjo de la obra de gobierno, pues la gente también se va empoderando. Por eso decimos de que ha habido también un aprendizaje. Nuestra población hoy no solamente vive en una sociedad más democrática, sino también es ella misma más consciente de sus derechos. Así es. Hay un fenómeno interesantísimo en la sociedad dominicana. A mí me parece muy interesante, porque por primera vez yo estoy mirando problemas muy graves de comunicación a nivel de lo que sería la oposición, porque ¿cómo me opongo? ¿De qué manera me opongo a la tanda extendida, a la democratización del crédito? Porque ha habido un ejercicio de oposicionismo en la República Dominicana, más que de colaboración, más que de integración. A mí a veces hasta me parece absurdo que las sociedades tengan que estar en estos tejes-manejes, dimes y diretes, oposición, gobierno, porque la idea debía ser que si un gobierno lo está haciendo bien, todos estemos con él. ¿O no es esa la idea de que la sociedad esté bien gobernada? Claro. Pues si alguien llega y le está gobernando bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a gobernar juntos todos, porque esto es lo que queremos. No queremos tan extendida, no queremos democratización del crédito, no es eso lo que se quiere, no queremos transparencia. Además, ahí está el tema de la transparencia. Bueno, se ha quedado monotemática la oposición en la República Dominicana. Pero sobre eso podemos hablar mucho. Tiene problemas. Sobre eso podemos hablar mucho, Ramón. Podemos hablar sobre transparencia también, porque ese es el tema, ¿no? El tema de la oposición. Pero el gran déficit, se quedó ahí la pobre. Sí, el gran déficit de la oposición es que no entiende que su papel es procurar, junto con el pueblo dominicano, que está inmerso en su cotidianidad, que está ajeno a la política, a esa política que nosotros vivimos todos los días, de acompañar a la población en la procura de su bienestar. Realmente la oposición lo que nos revela con sus planteamientos, que lo que procura es un quítate tú para ponerme yo, o sea, no de aportar para mejorar la sociedad, porque bien pudiera, como tú señalas, Ramón, si tú estás planteando la jornada escolar extendida, pues tú hacer sugerencias de cómo mejorar y ganarte el atractivo de la población que está feliz con la jornada escolar extendida, porque significa una transferencia de 80,000 pesos al año por cada hijo, o de 8.500 pesos mensuales en la estancia infantil, tú buscar mejores fórmulas
que beneficien dentro de esa tendencia, porque ¿a quién se le ocurre en esta cabeza de que algún presidente pueda eliminar la jornada escolar extendida ahora? ¿Quién puede eliminar las estancias infantiles? ¿Quién se atreve a eliminar el 911? ¿Quién se atreve a eliminar las políticas de democratización del crédito? ¿Quién se atreve a paralizar Ciudad Juan Bosch, aquí en la capital o en Santiago, o las que se puedan hacer en otros lugares del país? ¿Quién se atreve? Porque lo que sucede es que los logros del gobierno se han convertido en conquistas del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque había una sintonía previa, ya establecida, ya determinada en el programa de gobierno, de que esas políticas públicas que se constituyeron en metas a alcanzar por parte del gobierno realmente eran reclamos ciudadanos y al realizarse se convirtieron en conquistas del pueblo dominicano. Mira, tú hablabas de la transparencia y permítanme ustedes dos decir que hoy tenemos un acto de un gran valor simbólico para la República Dominicana. Hoy en el pabellón, a las 11 de la mañana, en el pabellón de voleibol, se va a celebrar una juramentación masiva de las comisiones de ética pública en las instituciones del Estado. Que fueron electas. Que ese es un rasgo distintivo de cualquier otras comisiones que se pudieran haber creado dentro de las instituciones públicas, que no fue designada. Ven tú y tú, que me acomodan muy bien, y ustedes van a hacer lo que van a vigilar la ética, que son mis canchanchanes. Nada de eso. No, se estableció rigurosamente un procedimiento en el que el director general o el ministro no había manera que pudiese imponer a los suyos, a sus cercanos, a sus compinches, por decirlo de algún modo, en esa comisión de ética pública, sino que se garantizaba de que los propios empleados y empleadas pudieran elegir. Y ese proceso se desarrolló bellísimo en más de 206 instituciones del Estado. Esas instituciones hoy se van a juramentar. Es un punto dentro de una trayectoria, y aquí lo quiero destacar, es un punto luminoso, por supuesto, dentro de una trayectoria que se inició cuando se comenzó a construir el programa de gobierno y cuando Danilo Medina se juramentó. El esfuerzo por transparentar, por establecer mayores controles en el gasto del gobierno, ¿verdad? En el manejo, en la gestión de los recursos públicos, se inicia desde el mismo 16 de agosto del año 2012. Uno de los primeros decretos, recuerden ustedes, del presidente, fue instalar la frugalidad en la administración pública, no la austeridad, que es un constreñimiento y genera estrés, ¿no? Porque como toda dieta te genera un estrés, sino para instalar la frugalidad, que es un estilo de vida que tú disfrutas y que es muy sano, para instalar la frugalidad. Pero después se fueron sucediendo otros decretos que establecían, en primer lugar, una mayor participación de las MIPYMES en el presupuesto nacional, en las compras y contrataciones. La creación de la cuenta única del Tesoro, que ya van más de 260.000 millones de pesos, que no se están manejando discrecionalmente, sino con un rigor presupuestario, que se sabe que están ahí y que su destino será el que se determine, no el que usted antojadizamente como director o ministro disponga, sino que hay un rigor detrás. Lo otro, el portal transaccional. El portal transaccional en el que todos los proveedores del Estado participan allí confluyen las ofertas de compra de parte de las instituciones del Estado y las ofertas, ¿verdad?, que pueden hacer los distintos proveedores. Eso establece unos niveles de transparencia, ¿verdad?, enormes en nuestro país, al punto que, como ya les decía, ya agregamos 50.000 nuevos proveedores del Estado. Pero también a esto se agrega que recientemente, con el decreto 1517, el presidente de la República estableció mayores controles para el gasto de sus funcionarios. Usted no puede gastar si no está presupuestado. Usted tampoco puede gastar si no tiene la apropiación debida, de manera tal que usted no pueda poner en peligro la salud financiera de ese pequeñito negocio, de esa MIPYME que está vendiendo al Estado, sino que usted tiene que tener los recursos ahí disponibles. ¿Qué es lo que hay en todo esto? Muchas veces se cree que la transparencia, la lucha contra la corrupción es sola y únicamente una lucha de tipo moral. Algunas personas de clase media, que son empleados, que son profesionales, viven la lucha contra la corrupción y por la transparencia como una travesía, como una cruzada moral. Pero realmente, si usted lo mira desde el Estado, desde la conformación de las distintas clases sociales que gravitan en nuestro territorio,
la lucha por la transparencia, la lucha, el reclamo de mayores controles en el uso de los dineros del pueblo, forman parte de un reclamo de los chiquitos, claro, de las MIPYMES. Es decir, es un reclamo político de sectores sociales, claro, muy claros, que reclaman la oportunidad de ser grandes. Entonces, si el dinero lo hemos repartido en la opacidad de la oscuridad, con las luces apagadas, claro, ¿qué está pidiendo las MIPYMES? Yo lo único que te pido es que tú me enciendas la luz. Y yo creo que tú no yo veo cómo es que estamos repartiendo la cosa. Y yo supongo que ustedes no se van a oponer porque ustedes son gente seria. Exacto, entonces vamos a encender la luz y vamos a contarte dinero en público. Dos para ti, dos para ti, dos para ti. Vamos a repartirlo con transparencia, ¿verdad? Sí, porque en la oscuridad tú me alegabas que tú sabías cuál era la papeleta de 20 pesos al tacto. Y resultaba que yo terminaba... Y hay dos que se parecen. Sí, exacto, y yo terminaba con la papeleta de 20 y ustedes con la de 2000. Entonces así no. Roberto, entonces, mira, lo que quiero decir es que no nos perdamos muchas veces en ver las cosas como la ve un sector de la clase media, sí, que como no tiene arraigo productivo, que forma parte de ese sector flotante de la sociedad, veleidoso, como es la clase media, pues le atribuye virtudes morales, y ¿verdad? Cuando es un asunto económico. ¿Qué es lo que hace Danilo Medina? Bueno, el Estado Dominicano goza de la presencia de determinadas clases sociales que han logrado que la clase política tenga sensibilidades, inclinaciones hacia ellos. Danilo incorpora una nueva sensibilidad al Estado desde el Partido de la Liberación Dominicana, porque los partidos son portadores de reclamos sociales. Entonces Danilo instala, con esta política de transparencia, de democratización del crédito, instala las MIPYMES en el Estado. No vengan, que ustedes tienen derecho a participar en este banquete, vengan acá. Y todo lo que ha venido haciendo, la frugalidad, la participación de las MIPYMES, el portal transaccional, los sorteos, las licitaciones, ¿a quién favorecen? Favorecen a las MIPYMES. Entonces, así es que tenemos que verlo. Eso no es solo transparencia, es democracia. Exactamente. Democracia y transparencia. La democracia de la que no se hablaba. El tiempo se acabó y yo quisiera precisamente en ese contexto, porque el uso que hace clase media esencialmente del tema de la transparencia, la ética. Sí. Nadie ha hecho más por la ética pública que Danilo Medina. Se ha exacerbado en medio del contexto del caso de Brecht. Sí. Lamentable, ¿verdad? Que es un ingrediente extranjero. Y es un ingrediente que evidentemente impactó. Sí. Y ahí surge el tema de Verde, con las marchas. Sí. Pues bien, pero ahora se ha publicado una encuesta. Ajá. Y lo que estoy mirando es que, contrario a lo que pasaba antes de este fenómeno, que el presidente andaba por lo mismo que acaba de salir prácticamente, un 64% en el aprecio público, según el estudio de opinión. Por ahí es que anda. De manera que todo este esfuerzo de los gestores del Movimiento Verde no han impactado negativamente al presidente, lo que está diciendo la encuesta. Ya lo confesó el miembro del comité político virtual de ese grupo, que es Juan Pedro Díaz, así es, en su artículo, miembro del comité político virtual, cuando confesó su desencanto, así es, diciendo que el PRM no pudo capitalizar la Marcha Verde. Ahí entendimos que uno de los propósitos de la Marcha Verde era que la capitalización política. El PRM pudiera capitalizar un cierto descontento. Sí. Y ahora se encuentran más disminuidos porque el presidente que sacó 62 está en 64, 65 y 66. O sea que se invirtió la tendencia. Claro, lo que pasa es que el presidente ha construido sólidos afectos. Sólidos afectos. Y cuando usted tiene una economía sólida, cuando usted tiene una democracia sólida, porque es un gobierno, como ya decía, que ha venido fortaleciendo la democracia, ha venido fortaleciendo sectores económicos, entonces usted cuando se presentan estas turbulencias, es como cuando usted está en un avión. Todos hemos volado en un avión. Usted viene y se presentan turbulencias. ¿Qué pasa con las turbulencias? No. El avión es así, pero luego retoma su curso de 37.000 pies. Entonces tenemos usted no puede tener un piloto que entre en pánico y diga sí, Houston, tenemos problemas, no, y vamos a aterrizar en el primer aeropuerto y ponga en pánico a la tripulación y a los pasajeros. La ventaja es que tenemos un hombre experimentado, sabio, que sabía que se trataba de una turbulencia porque no había las condiciones económicas, sociales en nuestro país para que esa turbulencia externa
pues afectara el destino del gobierno. Es decir, desde el mismo programa de gobierno había un plan de vuelo, el piloto lo sabía, un piloto sabio, vino la turbulencia, pasamos la turbulencia y ya seguimos. Por eso algunos no explican, dicen, pero ¿cómo es posible que tenga 64? Es que ya volvió a su velocidad, a su altura de crucero, a sus 37.000 pies, ahí está Danilo de nuevo. Entonces, entender eso, lo que pasa es que en el gobierno hicimos un diagnóstico temprano sobre lo que está ocurriendo. Es decir, porque no es lo mismo cuando se presenta una turbulencia en un avión que tiene un motor menos, que ya está dañado, o en un avión que no tiene combustible. Entonces, que son economías que son frágiles, pero una economía sólida como la nosotras, con un presidente con sólidos vínculos, con sólidos mecanismos de vincularse a la población, todo esto no dejó de ser una turbulencia. Pero además debo decirle da la algo. impresión de que la gente estaba sentada en la mecedora mirando a los verdes pasar. Y entonces al final es así. Claro, aquí está porque son resultados concretos. Y bueno, aquello del manifiesto último fueron 17 personas, ¿no? Pero eso es una demostración para escuelas de ciencias políticas. Sí. Es mucho lo que habría que hablar con Roberto Rodríguez Marchena, bueno, ya usted conoce, ¿no? Pero también quedan más días que longaniza, dicen, o sea que tendremos más tiempo de juntarnos con el portavoz del gobierno de aquí para allá. Un gobierno inclusivo, un gobierno incluyente, un gobierno democrático, y nosotros aquí somos tan incluyentes y democráticos como el presidente. Así que traemos a los síndicos hasta de Nagua. El de Nagua está aquí hoy, por ejemplo. No, el de Pedernal. Y traen a los productores de la visita sorpresa. Y traemos a los productores aquí, sí, porque antes nadie los entrevistaba. No, eso no estaba en la agenda de comunicación. Nosotros tenemos aquí al síndico de Nagua hoy, a Junior Peralta, que viene a completar la agenda de Ojalá de este día con Francis Jorge en la agenda municipal. Así que gracias a Roberto Rodríguez Marchena por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes que siguen ahí y ahora van a conversar desde luego con Francis Jorge y con Junior Peralta, alcalde de Nagua. Vamos a contar cómo está Nagua, vamos a darnos cuenta de qué hay en Nagua, qué está pasando allí. Así que no se mueva de ahí.